Quiero ir al mensaje de la palabra en esta hora. Siempre le digo a ustedes que la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar en todo momento cargándola en nuestra mente, que ella haga lo que tiene que hacer, darle la coordenada a nuestro cuerpo, a nuestra carne, darle la coordenada a nuestra alma. Porque cuando usted respira, está respirando presencia de Dios, hálito de vida. Y nosotros a veces pasamos por momentos difíciles y la mente está pidiendo información. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Y cómo vamos a hacer para ir al médico? ¿Y cómo vamos a hacer este viaje? ¿Y cómo vamos a hacer con el alquiler de la casa? ¿Y cómo vamos a hacer con pagar el gas, la luz? La mente está pidiendo información. Por eso, cuando usted viene aquí a este lugar, usted cuando recibe la palabra, recibe la coordenada de Dios de lo que le debe decir a su alma. Vieron que a veces el alma se quiere salir de uno. Siento como que me voy a morir, siento como que se me va a salir el alma. ¿O no? ¿Se acuerdan, verdad? Alguno en un momento lo ha dicho. Entonces usted debe hablarle a su alma y debe decirle: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, espera en Jehová. Alma mía, aún no he de partir. Alma mía, aún espero en el Señor. Cuando usted comienza a hablarle a su alma, usted comienza a recobrar el sentido, porque a veces parece que uno que está todo alborotado dice: uy, siento que todo está revuelto, todo está alborotado. Cuando usted le habla a su alma: recibí palabra de Dios, escuché palabra de Dios, escuché esto. Cuando usted entonces comienza a hablarle, comienza su alma a tener paz. No quiero poner los esposos en contra de las esposas, pero siempre hay situaciones, ¿verdad? Algunas muy graves, algunas intermedias y otras pequeñas, pero las hay, ¿o no? Y uno está pensando en su esposo, en su esposa, pero entonces cuando viene la palabra de Dios, nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma y decir: lo que el Señor me ha dado es justo lo que necesitaba. Una hermosa esposa, un hermoso esposo, una hermosa familia, porque el adversario en estos últimos días quiere dividirnos, quiere hacer que no recibamos la bendición. Amén. ¿Por qué estoy hablándoles así? Porque ya estoy en medio del mensaje. Cuando me pongo a investigar en este tiempo, ya he escuchado de Gedeón. Lo que más me sorprendió a mí de Gedeón es cómo él pone a Dios en primer lugar. Nunca va a haber conquista cuando no pongas a Dios en primer lugar. Si vos pones a Dios en primer lugar, todas las cosas van a cambiar. ¿Cómo sería esto? Y es que si de pronto vas a emprender un negocio y no lo pones a Dios en primer lugar, quiero decirte que el negocio va a funcionar por momento, va a tener una atracción, pero luego comienza a caer el negocio. Y tú dices: no entiendo, ¿qué hice mal? Todo lo que había que hacer lo he hecho, todo lo que tenía que hacer lo he hecho. Una sola cosa, un pequeño y gran detalle: poner a Dios, poner tus negocios en las manos de Dios. Cuando nosotros ponemos la vida de nuestro matrimonio en las manos de Dios, el gran detalle hará la gran diferencia. Te vas a entender con tu esposa. Las esposas tienen que entender a veces a los esposos. Tienen tantas ocupaciones, tantas responsabilidades, tantas cosas, que a veces el esposo llega y está muy cansado y no puede ni coordinar. Ella quiere contarle que los niños, quiere contarle
que el trabajo le va bien, quiere contarles que consiguió una hermosa oferta, quiere contarle, y él que no resiste, no soporta más el cansancio. Entonces ahí empiezan las dificultades. Pero cuando la esposa entiende que su esposo es lo más hermoso que Dios le ha dado, lo bendice. Y lo mismo el esposo con la esposa. Y Dios comienza a bendecir. Tengo este trabajo de porquería, dicen algunos. No, cuando tú comiences a bendecir a tu trabajo, cuando tú comiences a bendecir eso, Dios te hará sentir que lo que Él te ha dado es bueno. Nos dice que todo lo que Él nos da es bueno. No nos dará algo para dañarnos. Todo lo que Él nos da es bueno. Amén. Gedeón estaba, como para resumir y avanzar, Gedeón estaba él en una situación queriendo entender lo que le pasaba. Él estaba limpiando en un lugar incorrecto, diría yo. ¿Cómo va a limpiar el trigo o cómo va a limpiar el cereal, para entender así, en donde se pisan uvas? Es un lugar medio extraño, ¿no? Pero él estaba escondiéndose de aquellos que invadían la tierra de Israel, y la invadían de tal manera que dice las Escrituras que los camellos y todos los que venían y posaban la tierra eran incontables, innumerables. Era tan increíble esta situación. Entonces él, lo poco que él había obtenido del sembrado, no quería que se lo robaran, porque venían a robarlo, venían a dejarlo en miseria. Le robaban el ganado, le robaban todo lo que habían sembrado y dejaban miseria al paso. Porque para el peor de los colmos, no es que venían como una ola, se llevaban las cosas, no, se instalaban y hacían un trabajo de someterlos, un trabajo donde los israelitas tenían que esconderse, dejar sus casas, esconderse. Y así estuvieron durante 7 años. A veces la gente dice: yo no puedo comparar en estos tiempos lo que le pasó a Gedeón con nuestras vidas. Y esto sí tiene mucho que compararse. Cuando sentís que año tras año tus finanzas van para atrás, cuando sentís año tras año que tus hijos no pueden prosperar, cuando sentís año tras año que hay alguien que como que te pone el pie encima y no te deja prosperar. Así estaba Gedeón. Pero Gedeón estaba haciendo algo que el mismo cielo se abrió para él. Y esto es extraordinario. Dice que él estaba allí y el ángel apareció y lo primero que le dice: eres muy valiente y Dios está contigo. Después nosotros sabemos, solo para resumirlo digo, ¿no? Nosotros sabemos el diálogo que él tuvo con el ángel. Le dijo al ángel: si Dios estuviera conmigo, no nos pasaría lo que nos está pasando. ¿Qué está pasando? Vienen, nos invaden, vienen y nos hacen todo lo que nos están haciendo. Dios no está con nosotros, porque si Dios estuviera con nosotros, nosotros claramente veríamos los milagros, veríamos la sobrenaturalidad y el Dios poderoso, cómo derribó gigantes, cómo Dios dio la conquista. Ya Dios no está con nosotros, Dios nos abandonó. Pero sin embargo, Dios mismo le habló a Gedeón y Dios le hizo saber que Dios iba a utilizarlo a Gedeón para traer una gran liberación a toda esa tierra, a todo ese pueblo.
¿cuándo es que Dios decide hablar a Gedeón? Decide Dios hablar a Gedeón cuando el pueblo, cansado, afligido, comenzó a buscar a Dios. Cuando alguien, por eso le dije, cuando una mamá escucha a su hijo que está llorando, que está manifestando algo, ¿qué hace la mamá o el papá? Ya sé, hay que llevarlo acá, hay que hacer esto. No, tiene sueño, no, tiene hambre, álzalo, amácalo o no. Pero si no hay llanto, la mamá solamente lo está observando y ve que está todo bien. Dios es lo mismo con nosotros. Y Dios estaba manifestando lo mismo con su pueblo. Su pueblo lo había abandonado. Su pueblo estaba haciendo lo que Dios no quería que hiciera. Estaba dedicándose a los negocios, estaba dedicándose a la compra y venta, estaba dedicándose constantemente a poner el dinero en las redes sociales. Es lo mismo que en estos días se hace. La gente hace lo mismo. En esos tiempos estaban adorando a dioses paganos, estaban prestándole atención a situaciones paganas. Pero Gedeón sí tenía negocios. Gedeón le manifiesta que era el que menos tenía, el que menos recursos tenía, pero sí se dedicaba a los negocios. Pero era temeroso de Dios. Podemos dedicarnos con temor de Dios, con temblor de Dios. Cuando tenemos que buscar el rostro de Dios, nuestros negocios o nuestros compromisos no pueden ser mayor que la convocación, que la convocatoria a la presencia de Dios. Por eso, cuando Gedeón comenzó a hablar, Dios comenzó a cambiarle el pensamiento a Gedeón, porque tenía una tarea grandísima con él. Usarlo a él para liberar a todo su pueblo que estaba gimiendo. Después de 7 años estaba gimiendo a Dios y estaba buscando el rostro de Dios. Si alguna vez leyó el libro de Jueces, debería volver a hacerlo. Jueces 6 en adelante, usted va a encontrar a Gedeón, que comenzó él a luchar con los temores y a luchar para crecer en la fe. Todos necesitamos crecer en la fe. Siempre tiene que haber un empujoncito, perdóneme que le diga. Siempre tiene que haber un empujoncito, ¿verdad? Que yo veo la fe que tienen aquí en la iglesia. A veces hay un objetivo y entonces hay quien que le habla el Espíritu, dice: yo voy a hacer esto, yo voy a sembrar esto, y entonces esa fe y esa acción mueve a todo el pueblo aquí, mueve a toda la iglesia, y comenzamos a alcanzar el objetivo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Sabe? Él comenzó a crecer en la fe, y cuando habla él con Dios en cuanto al tema del vellón y en cuanto a la tierra, primero que mojes el vellón, ahora no, que esté seco el vellón y luego que esté mojada la tierra, era para crecer en la fe. Nosotros necesitamos pedirle milagros visibles para que crezcamos en la fe. No importa la magnitud de lo que vos estás pidiendo, lo importante es que sientas que Dios te escuchó y que te respondió. No le pidas algo que tú sabes que va a llegar, pero primero necesitas en tu corazón crecer en la fe. Entonces, poco a poco tienes que ir creciendo en la fe, en la conquista. Y Gedeón empezó justamente a crecer en la fe. A mí lo que me sorprende de Gedeón es cuando Dios le dice: ¿sabes qué, Gedeón? ¿Cuánto tienes? Son muchos. Y él estaba obediente a Dios. Cuando Dios dice:
Mira, está bien lo que estás pensando, lo que tienes ahí, pero mira, yo quiero hacer otra cosa contigo. Y tiene que estar dispuesto a los cambios de Dios. La cuestión es que aquí Gedeón estaba él recibiendo una capacitación y formación. Nosotros necesitamos ser capacitados y formados por Dios. A veces nos sentimos seguros cuando en la iglesia hay miles de personas y decimos, con esto vamos a conquistar, con esto vamos a hacer. Y sin embargo, el mismo Gigi Ávila suele en sus predicaciones, cuando uno escucha, él dice, prefiero 100 que 1000. Y uno dice, pero ¿por qué dice eso? 100 llenos de fe y en santidad que 1000 que no están con fe ni en santidad. Y mire lo que Dios hace con Gedeón. Y dice, llévamelos al agua, son muchos. Y ponlos a tomar agua a todos. Y los que tomen el agua de una forma, los que lamban, los que... Dios le da una estrategia a Gedeón y Dios le dice, estos son 300. Y con estos 300 te voy a dar una conquista y tú vas a vencer como si estuvieras venciendo a un hombre. Bueno, yo no sé, yo no me dedico a la pelea, ¿no? No sé si alguien que está capacitado, de pronto, usted entiende que tiene que estar preparado para una guerra espiritual y tiene que estar formado. Dios le estaba diciendo, tú vas a vencer literalmente, porque espiritualmente ya venciste. Y aquí está lo bueno. Cuando Dios da un decreto espiritual, todo se sujeta a lo que Dios dice. Ahora falta la conquista, tu conquista de hacer lo que Dios dice, que es lo literal. Cuando Dios te pide, haz esto, muévete aquí, haz esto otro, y viene la conquista. Es extraordinario. Pero el pueblo seguía sin entender. Cuando tú lees la historia de Gedeón, Dios estuvo con él, Dios le dio victoria, conquista, y la gente le decía a Gedeón, gobiérnanos tú, tus hijos, tus nietos. Cuando lees las escrituras te encuentras con ese panorama y él dice, yo no lo voy a gobernar, yo no voy a reinar sobre ustedes, eso lo hará Dios. Qué importante es enseñarle a la gente que es Dios primero. Sí, tenemos una responsabilidad. Somos gerentes de esta empresa. Sí, tenemos una responsabilidad. Somos los dueños de este comercio. Tenemos esta responsabilidad. Somos lo que sea, pero Dios primero. Dios primero. Cuando Gedeón hizo eso, qué extraordinario. Porque Dios lo bendijo y Dios lo prosperó por su buena acción. Ahora el pueblo siempre lleva dentro de sí el correr a la maldad. Gedeón, con el oro que había obtenido de la conquista y que el pueblo le había entregado, él hizo un efod de oro y todos entendemos que fue el peor error, porque la idolatría que cargaba justamente fue la que llevó a que el pueblo adorara ese efod, rindiera honor a ese efod y se saliera del propósito de Dios. Qué pena cuando idolatramos algo. Qué pena cuando idolatramos alguna conquista que hemos tenido y no ponemos en la conquista a Dios.
Sin embargo, los días de Gedeón fueron pasando y Gedeón, algunas cuestiones que él cometió no fueron buenas. Cuando alguien comienza a debilitarse, comienza espiritualmente a decaer, comienza a cometer errores. ¿Cuándo es que te debilitas? ¿Cuándo es que comienzas a caer? Cuando tú no vienes a la presencia de Dios, cuando tú no levantas altar. ¿Sabe cuál era el altar que él levantó? El altar de paz. Cuando empiezas a investigar en las Escrituras, vas a encontrar muchos altares con el mismo significado: el altar de paz con Dios. Usted y yo no podemos estar en nuestro hogar con un altar de conflicto. ¿Me está escuchando? Usted y yo no podemos tener un altar de enemistad con Dios. Jesús dijo: yo no voy a llamar siervo a ustedes, sino que lo voy a llamar ¿qué? Amigos. Amigos. Y eso es bueno. Usted tiene que tener en su casa un altar de paz. ¿Y cómo se logra eso? La presencia de Dios. Guardando lo que Dios dice, haciendo lo que Dios dice. Porque cuando el altar de paz se quebranta, usted empieza a ver muchos problemas. Cuando alguien invade su territorio, cuando digo la paz de su hogar, cuando invade la armonía, cuando digo la armonía, uno entra a la casa y tiene las mujeres tienen ese percibir, y cuando ven a alguien dice: este no me gusta, che. Las mujeres tienen, nosotros los varones hacemos broma a veces de esa situación. Ay, bueno, como diciendo: ¿y qué sabes vos? Y sin embargo que la mujer en ese sentir tenía razón. Ahora, cuando nosotros estamos en el Espíritu, estamos dentro de nuestro hogar, cuando hemos levantado un altar de paz, sentimos que cuando algo viene, está a punto de quebrantar esa paz. A veces viene alguien y nos cuenta muchos problemas. A veces viene alguien y nos mete en problemas. A veces viene alguien y saca de la paz a nuestros hijos. A veces viene una situación financiera contraria y nos saca de la paz. Pero nosotros necesitamos todos que el altar de paz siempre esté bien ubicado y que sea el eje central de nuestra vida. Porque si ese altar de paz se quiebra, usted va a ver en su propia vida cómo las cosas comienzan a tambalear. Yo no creo que usted quiera vivir tambaleando. Usted quiere paz. ¿Cuántos quieren paz? Mire, yo le digo, a veces voy a un lugar y quiero irme enseguida. ¿Y cuál es el motivo? Es que yo sé lo que está pasando ahí. Pero como no es mi casa, como no es el hombre que puede dar órdenes para decir cómo se ponen las cosas, entonces, ¿qué hace? Uno trata de aguantar, pero el Espíritu que está en nosotros nos dice: muévete de aquí, porque aquí hay situación donde no quieren mi paz. ¿Cuántos quieren la paz de Dios en su hogar? ¿Cuántos quieren levantar altar de paz? Hoy usted puede hacer eso. Decir: Señor, yo quiero el altar de paz. Gedeón tuvo algunos hijos. No sé si ustedes leyeron, pero voy a tomar el punto, uno de los puntos que de pronto hay que observar. Gedeón tuvo 70, por lo menos la Biblia habla de uno de los hijos que cometió el peor pecado que podía haber cometido.
las escrituras hablan de que Abimelech era, vamos a decir, hijo de Gedeón, pero no por parte de madre, sino por parte de padre, y cometió el peor pecado que podía haber cometido. Él se fue a la tierra de sus parientes. Allí en la tierra de sus parientes, él comenzó a hablarle a la familia de la mamá de parte de él. Cuando uno investiga, dice que era una concubina y que había tenido a Abimelech. Y cuando uno toma carta en el asunto, dice que Abimelech fue a decirle a los parientes que hasta cuándo se dejaría gobernar por estos 70, hasta cuándo ellos iban a permitir eso. ¿Acaso yo no soy directamente hijo de Gedeón? ¿Acaso yo no soy pariente de ustedes? ¿No soy familia? Y así convenció con su acción y pidió el apoyo de aquellos que tenían que estar en el orden de Dios. Mire lo que hizo Abimelech. En la misma piedra mató a sus 70 hermanos. Los mató. Y de esa manera él comenzó a gobernar. Gobernó durante 3 años, pero hubo uno de sus hermanos que pudo escapar y decretó, cuando se escabulló y subió a la colina, y de allí arriba comenzó a decirle, mientras él estaba ejecutando esta situación, él comenzó a hablarle a los que le habían apoyado a Abimelech, los que le habían apoyado en esa rebelión y en esa situación incorrecta. Hay veces que hay gente que sube al poder, avanza en la vida incorrectamente. Y cuando alguien avanza incorrectamente, sin esperar en el orden de Dios, sin hacer las cosas que Dios espera que hagamos, allí entonces se activa un decreto de destrucción. Para que lo investigue y que lea, le he dicho, del Elsai en adelante se va a encontrar con lo que les estoy diciendo del libro de Jueces. Tiene que leerlo, por favor, tiene que leerlo. La mejor traducción para leer esto es la TLA, traducción del lenguaje actual. Y te encuentras que su hermano le está diciendo a Abimelech y le está diciendo al pueblo que lo apoyó que se habían olvidado de lo que Dios había hecho por medio de Gedeón, su padre, que habían deshonrado lo que Dios hizo para ayudarlos y liberarlos, y que así como ellos habían optado, así Dios iba a actuar con ellos. Dios permitió que lo que él dijo, no Abimelech, sino uno de sus hijos de Gedeón, se activara. Cuando uno lee esto, encuentra que Abimelech avanzó, hizo cosas atroces, como quemar en una torre 1000 personas, incitar al pueblo a hacer lo que él hacía violentamente, sin orden de Dios. Cuando vemos la acción de Abimelech,
y vemos lo incorrecto, nos ponemos a pensar en muchas ocasiones que hay muchas personas que se asemejan, se asimilan, casi tienen la misma forma de actuar, la manera de quebrantar el altar de paz. Nosotros no necesitamos que nadie venga y nos quebrante a nosotros el altar de paz. Nosotros necesitamos que el altar de paz en nuestro hogar siga estable, porque ahí Dios nos habla, ahí Dios nos dice: quiero hablar contigo. Y nosotros vamos a adorar, vamos a hablar con Él. El Señor nos dice: quiero que me adores, y nosotros vamos a adorar. El Señor nos habla y nos dice: oye, quiero que te sientes y guardes silencio porque voy a hablarte. Y nosotros sentimos esa paz impresionante. Y ahí Él nos habla y nos dice: ¿viste este matrimonio? Quiero que abras tu alacena y le lleves esto, porque yo estoy obrando en ellos. Yo te voy a bendecir a ti, pero quiero que hagas esto. Ese altar de paz, esa comunión que nosotros tenemos, en ocasiones Satanás no se queda con los brazos cruzados. Va a intentar levantar a cualquiera de la familia, va a intentar hacer lo que sea para quebrantar esa situación y sacarnos de la paz, de la armonía que Dios estableció. Abimelech terminó deshonrado. Las escrituras nos dicen que una mujer le tiró con una piedra de molino, o de estas de estar cuando se va picando, bueno, la piedra de molino, y le pegó en la cabeza. Cuando él está a punto de morir, llama a su escolta y le dice: mátame, porque no quiero que se diga que yo morí porque una mujer me mató. Mire la maldad que había en él, inclusive haciendo que lo que Dios estaba juzgando pareciera que no era Dios, sino que fue en honra. Porque alguien, cuando moría a espada con otro hombre, era una pelea justa y era con honra, morir peleando. Pero que te mate una mujer como lo hizo, no había Dios contigo, no había protección contigo. Hay veces que hay gente que, para que entienda, Dios le muestra que está deshonrado por Él. Y el pueblo tiene que entender cuando hay deshonra. Ahora, 18 años. ¿Se acuerdan? Que antes de que Gedeón comenzara a manifestar lo que Dios quería, 7 años Dios los abandonó. O sea, yo creo que no lo abandona porque Dios siente dolor de la gente, de aquellos que un día lo escucharon, pero sí la gente a Dios decide abandonarlo, decide caminar como le parece, a la manera que le parece. Y estuvieron caminando 7 años sin Dios, sin obedecer a Dios, sin hacer lo que Dios decía. Cuando decidieron clamar, Dios decidió levantar a Gedeón. Ahora lleva a este mismo pueblo 18 años en esa situación. Y me gustaría llevarte a Jueces capítulo 10, verso 1, traducción del lenguaje actual. Lo trato de explicar de la manera
que les estoy explicando, pero quiero que lean las Escrituras, porque todo lo que les he estado explicando, les he estado hablando del capítulo de Jueces 6, 7, 8, 9, y ahora desciendo a hablar en el 10, pero tiene que leer las Escrituras, por favor, lea las Escrituras. ¿Cuánto me dicen amén? Qué bueno. Bueno, para aquellos que dicen, ¿dónde es que está Jueces capítulo 9, que no lo voy a leer, 9:2? Fíjense en cuando Gedeón comienza a hacer su operativo y toda su situación. Lea por ahí, por favor. Le va a ayudar mucho a entender cuando alguien compromete el altar de paz en el hogar, cuando alguien arranca la paz. El capítulo 10, verso 1 de traducción del lenguaje actual, vamos a leer Nueva Versión Internacional, perdón que lo vamos a cambiar. Nueva Versión Internacional dice: después Abimelech surgió, después de él, ¿no?, un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Se llamaba Tola, era hijo de Fuba y nieto de Dodo. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín. Lideró a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. Sigue. A Tolá le sucedió Yair de Galad, quien lideró a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaban su propio asno. Me llamó poderosamente la atención esto, y el Espíritu me dijo: acuérdate de David cuando tenía su propio asno y mandó a su hijo Absalón que se paseara. ¿Se acuerdan que no era Absalón, perdón, era Salomón? ¿Se acuerdan que le dijo: móntate en él? Y eso era un simbolismo de la autoridad de la realeza. Aquel que andaba en un burro o en un asno era alguien de la realeza, y aquí marca que eran de la realeza. Qué impresionante, impresionante. Y dice entonces: cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaban su propia ciudad en Galad hasta el día de hoy. Esta ciudad se conoce como Javot Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón. El 6. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Adoraron a los ídolos de Baal. Deténgase ahí. En estos días la gente rompe el altar de paz con Dios y comienza a adorar los mismos ídolos. Y usted me puede decir: no, pero acá no hay ídolos de Baal. Hoy los ídolos están escudados bajo otros nombres. Hoy la idolatría está mezclada y te lleva a hacer cosas que tú crees que no es malo, pero Dios, que conoce la raíz de cómo nació, de cómo empezó. Entonces, para entender esto, Dios tiene que venir a ti. Tú tienes que restaurar el altar de paz en tu hogar, y va a venir la presencia de Dios y tú vas a decir: Señor, háblame. Y Él lo va a hacer. Entonces, adoraron ídolos, los ídolos de Baal y las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor, ¿qué hicieron? Abandonaron al Señor. ¿Cuánta gente hoy está fuera de este lugar y han recibido un toque poderoso, una administración poderosa? ¿Qué han hecho? No malinterprete. Yo voy a ir a la iglesia,
Pero es que tengo algunos asuntos. Abandonaron a Dios. Abandonaron al Señor. Y dijeron o dejaron de rendirle, ¿qué cosa? Culto, alabanza, exaltación. El Señor se enfureció contra ellos, los entregó en manos de los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18, ¿cuánto? 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín, Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces, quedémonos en el 10. ¿Notó esto? ¿Cuántos enemigos, no? ¿Cuántos? Cuando te alejas de Dios, los enemigos se van a contar, van a ser muchos en tu contra. Muchos van a atacarte, muchos van a ir en tu contra. Entonces los israelitas declararon al Señor. Esto es volverse a Dios. Oiga, esto es volverse a Dios. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El 11. El Señor respondió. Esta es la misma situación que si lees Jueces capítulo 6 verso 1 y lees Jueces capítulo 10 verso 11 o 12, es la misma situación, la misma, pero habían pasado muchos años. Qué impresionante. Me impresiona las escrituras. Habla y dice: el Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los moabitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de sus dominios? Wow. Dios le está recordando: pero ustedes me han abandonado y ahora adoran a otros dioses, por lo tanto no los volveré a salvar. ¿Cuántos quieren negativa de Dios? Yo no quiero eso. Yo soy uno que no quiero eso. Y me presento delante de Dios y en este momento estoy quebrantado por la presencia de Dios, porque veo la maldad, cómo la maldad avanza en contra de ustedes para destruirlos, destruir el altar de paz con Dios. Cómo la maldad quiere confundirlos, cómo se levantan los Abimelech, cómo se levantan para confundirlos y hacer lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Adórenme, busquen mi presencia, vengan a mi casa, adórenme, oigan lo que quiero decir. Y veo cómo el adversario levanta enemigos. Por ahí escucho y me dicen: ore por mí, por favor, ya no me aguanto más. Estoy con esto y ahora me vino esto y de pronto esto otro y yo no me siento que me muero. Voy a ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia, pero ore por mí, por favor. ¿Qué pasó? Se olvidó de buscar a Dios. Se olvidó de Dios. Y entonces la escritura habla y dice que Dios
le está diciendo: no voy a hacer nada por ustedes, no los volveré a salvar. Vayan, oiga bien lo que dice aquí, Dios dice esto: vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Finanzas, ¿te sacaron de este lugar? El dios Mamón te sacó. Te sacó. ¿Qué Dios te sacó? ¿Qué Dios te alejó? ¿Qué es lo que te alejó? ¿Qué es lo que hizo que quebrante el altar de paz que tenías con Él? Porque ahora Dios te dice: ya te he salvado. Cuando habla de Egipto, significa que Él quebrantó la esclavitud que había. Satanás tenía esclava tu vida, tu familia. Él te sacó. Y entonces ahora Él está diciendo en esta palabra: yo puedo hacer eso, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Dios está dejando saber en su palabra lo que hizo con su pueblo. Sigamos. Pero los israelitas contestaron al Señor: hemos pecado. Aquí me gusta lo que me dice mi esposa después de estar horas con la escritura, y yo ahí literalmente así: no puede ser, ¿cómo puede ser? Porque como lector que está leyendo la escritura dice: pero ¿cómo puede ser que no? La historia, se olvida la historia, la gente hace lo mismo, ¿cómo puede ser? Y mi esposa me dice: pero Dios es misericordioso y amoroso. Dios es misericordioso. Hemos pecado. Eso es lo que le contestaron al Señor: hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Wow. Este día representa el juicio. Este día en las escrituras representa el día del Señor, la salvación del Señor. A veces hay que ser sincero con Dios y decirle: perdóname, Señor, pequé, me alejé de ti, tomé el camino que me parecía, levanté dioses sin darme cuenta, me aboqué a ello, pensé que esto era algo que no tenía nada que ver con dioses, pero ahora estoy enredado en finanzas, estoy enredado con problemas de amores, estoy enredado con separaciones de mis hijos, estoy enredado. Oiga, le piden a Dios que tenga misericordia y lo salve. Y oiga esto, porque estoy a punto de terminar. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que habían entre ellos y adoraron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Él es misericordioso. Aún me suenan las palabras de Adriel cuando estuvo predicando y decía: para siempre es su misericordia. Y todavía me resuena en mi espíritu: y para siempre es su misericordia. Cuando alguien quiere volver a levantar el altar de paz, lo primero que tiene que hacer es: perdóname, Señor. No diga: Ebimelech fue el que nos convenció, Ebimelech fue el que nos hizo hacer esto terrible, Ebimelech fue el que hizo que matáramos a nuestros hermanos, que le dijéramos que era mejor congregarse en otro lado, que era mejor esto. Ebimelech
No presentes excusa. Tienes que pedir perdón. Tienes que decir: Señor, hemos pecado y, como dicen los mexicanos, le hemos embarrado a lo grande. Así que perdónanos, Señor. Pero Dios le dijo: ¿acaso yo no podía? ¿Yo no lo he hecho? No quiero perdonarlos. Dijo así: no quiero socorrerlos, no los quiero ayudar. Pero entonces el pueblo dijo: perdónanos de corazón. Y el perdón de corazón va aliado a las acciones. Porque cuando alguien pide perdón, cambia. Hay un cambio, hay una actitud. Porque cuando alguien dice: mira, perdóname, discúlpame, hice esto mal, pero lo vuelve a hacer, uno lo mira y dice: pero no me pediste perdón. Bueno, ya algún día lo voy a dejar de hacer. Eso no es perdón. Porque le dice: discúlpame de nuevo. No, eso no es perdón. Eso no es discúlpame. El cambio. Y dice que dejaron de adorar, que abandonaron la posición, abandonaron lo que estaban haciendo, dejaron de escuchar a los dioses con D minúscula, dejaron de estar abocado a eso para verdaderamente adorar a Dios y volverse al altar de paz. Y Dios dice: no aguanto más. No aguanto más. ¿Crees que Dios no se duele por lo que te pasa? Dios se duele. Dios se duele, pero Él quiere que dejes lo que estás haciendo. Él quiere que abandones esas prácticas, eso que tú sabes, que tú lo sabes. No le puedes decir a Dios: ¿y qué es? Si tú lo sabes. Porque Él está esperando que tú abandones a esos dioses que no te ayudan en este momento de angustia, no te ayudan, no vas a salir adelante. Pero si los abandonas y vienes al altar y dices: quiero reconciliarme contigo, entonces Él dice que le duele tanto que decide cambiar la historia. ¿Cuántos en esta hora, al escuchar esta palabra, podrán decir: esta palabra es para mí? Sin importar que me miren, esta palabra es para mí, esta palabra es para mí. He estado pasando una semana difícil, me he estado dando cuenta que esto está complicado, he estado pasando unos meses terribles, todo está complicado, pero entiendo qué es lo que está pasando. Él es muy bueno. Él me está llamando a su presencia, que le sirva. Él es muy bueno, me está llamando a que sea parte de lo que Él está haciendo en la tierra. Él es muy bueno. Él me está esperando que yo le sirva. Quiero que te pongas sobre tus pies en este día y que en esta hora, ahí donde estás, ya pido que tus ojos se cierren para que nada de lo que está aquí, nada, te pueda sacar de la intimidad que tú necesitas. Tú necesitas esa intimidad. Este pasaje bíblico lo deberíamos publicar todos en los muros, en las redes sociales, colocarlo, este pasaje, poderoso pasaje. Jueces capítulo 10, verso 16 de la Nueva Versión Internacional. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que habían entre ellos y abandonaron y adoraron al Señor. Y el Señor
no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Tú eres Israel. Tú eres Israel. Y si en este día decides de corazón dejar lo que tienes que dejar, hay un altar que te espera. Hay un altar que puede ser restaurado ahora mismo. El Señor no soporta más esta situación que vives. A Él le duele. Quiere hacer algo, pero si tú no haces lo primero, Él no podrá hacer lo que comúnmente conocemos como rescátame, Señor. Rescátame. Rescátame. Este llamado en este día es para aquellos que han entendido esta palabra y que deciden venir a la presencia de Dios porque necesitan el rescate de Dios. Él te va a ayudar. Él te va a mostrar cómo salir de esa situación y de esa etapa. Quiero invitarte a que si tomaste la decisión, vengas al altar. Vengas a tener un momento de reconciliación con Él. Ahora es el momento de abandonar lo que tienes que abandonar y abrazarte a la presencia de Dios. Ven, ven, porque el llamado de Dios es ahora. Deje su posición y venga. El Señor lo está esperando. El Señor lo está esperando. Salga de su banca si escuchó. Pero es que me van a ver. Es que me parece que ¿qué importa? ¿Qué importa lo que la gente piense de lo que tú haces? Lo que importa es tu vida, tu altar con Dios. Lo que importa es la intimidad tú con Dios. Lo que importa es lo que Él va a hacer contigo. Aquí todos necesitamos de la presencia de Dios. Aquí todos tenemos que abandonar cosas. Aquí todos necesitamos la paz de Dios en nuestras vidas. Todos. Padre, tú no soportaste más el sufrimiento de tu pueblo. Y en esta hora, al escuchar esta tu palabra, entiendo que tú estás haciendo este llamado poderoso, porque este llamado es poderoso. Estás diciendo: voy por ti en este día. Señor, todos aquellos que ahora mismo a través de la radio, a través de los portales de imágenes, y aún los que están aquí y están haciendo esta oración, quiero guiarlos, Señor, guiarlos por el Espíritu. Y en esta hora te invito a que renuncies lo que hasta aquí habías puesto en primer lugar. Renuncia a eso. Entrégale todas las cosas en las manos del Señor y Él te enseñará. Él te enseñará cómo ser bendecido. Él te va a mostrar cómo va a bendecir tu matrimonio. Él te va a mostrar cómo va a bendecir tu salud. Él te va a mostrar cómo bendecir tu economía. Él te va a mostrar cómo manejar todos los tiempos. Él te va a enseñar.
Pero Él dice: renuncia a la conducta que estás empleando. Y en esta hora tienes que hacer eso. Renuncia. Habla con Dios de todo corazón. De todo corazón dile: Señor, tú eres bendito. Gracias porque me permites escuchar esta palabra. Y hoy quiero restaurarme. Hoy quiero restaurarme. Padre, pido en el poderoso nombre de Jesús que ahora tú, Señor, manifiestes tu presencia sobre los que han decidido tomar esta decisión. Señor, oro por los que están en este lugar. Voy a imponer manos, pero también quiero orar ahora por aquellos que están a través de la radio y los que están a través de las imágenes. Extiendo mi mano en el poderoso nombre de Jesús. Si puedes extender tu mano al receptor, si puedes tocar la pantalla, ahora, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, declaro que viene un tiempo de paz como nunca antes lo ha tenido, a causa de la reconciliación y a causa de tu manifestación. Ahora viene tu paz. El vino que simboliza la sangre del Cordero, el gozo, la restauración. Espíritu Santo, sopla, así como nos has estado ministrando y hablando, sopla sobre las vidas, para que en este nuevo viaje que tú los vas a emprender, todos estén listos. Padre Santo, en esta hora declaro que el altar de paz ahora se restaura. Lo que pido, lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y declara con tus labios que así sea. Significa amén, amén y amén.